Ahora sé que todos los lugares son provisionales, como la concha del caracol, y aunque provisional también sea el caracol mismo, y provisional sea el mismo descaracolamiento del mar en mis oídos, mas no todos los lugares estilan lo mismo, y todavía menos provisional se ensancha la soledad. Aberrante. Un día cualquiera puedo morir, sí, y solo sí, me baño 2 veces en el mismo río. Análogo y digital. En este viaje, en general, a las fotos no les place el hecho de ser obturadas. Demasiada es ya la indiscreción de mi memoria, que contrata lo mismo apócrifas imitaciones del perrevero. Se han agolpado, confabulado, sin embargo, contra mí. Y el complot entre los árboles ha inmolado una mariposa en el lente, el agua ha saboteado toda la carga de mis baterías, y el calor ha supurado tanto que pone en riesgo el universo entero. Incluso los más hermosos pájaros se me atraviesan. Querrá decir todo aquello que esta moneda con la que pago el sentido de las cosas es demasiado ilegítima. Escribo, sin embargo, porque quizás pronto me sea confiscado ese papel entre la lluvia, a menos que lo escriba en higiénico o virtual, análogo o digital. Terapéutico. Es imposible que el sinsentido siga cayendo en espiral, tanto como que la relatividad absoluta de mi casa me deje por entero sin orientación. Un caracol, por ejemplo, no cae para siempre, y en su caída uno no solo tiene que caerse más y menos, como en las paradojas, sino que cada vez se hace más difícil seguir cayendo. Pero si un infinito fuese más pequeño que otro, ha de ser mi mano que lo sostiene. El informe es como si al día de hoy han muerto atropelladas, muerte dolosa, unas 5 mariposas cuyos colores se han perdido en el parabrisas. Lo mismo el insecto del poema pasado que se inmoló en mi cámara entre mi pupila y el atardecer. Se salvaron de la muerte unos hormigueros, una iguana, algunos pájaros, una libélula de la cual recién tuve noticia al revelar la foto, mas no corrieron con la misma suerte cientos de espejismos malintencionados que no atendieron ninguna interpretación que los corrigiera. Primera ley de la extinción de los sentidos o de la materia. A veces uno come hambres cuando escribe. Segunda ley o de la transmigración de la materia y la energía, defenestramiento. Según la termodinámica es imposible que un lenguaje se sostenga a sí mismo. Hasta aquí llega el realismo mientras la sociedad no engorde en demasía. Entonces se repite que cuando palabreo y oleo en demasía acuden las regurgitaciones. Tercera ley o del aniquilamiento del capital, deflaciones improductivas de la palabra. Desde hace unos días en hambre, como impaciente a 0 pesos entresacados de 1000 versos. Trayectoria. En el caos, el movimiento es memoria, una sucesión de recuerdos que recordarán que todo futuro son trazos del pasado, pero los hay quienes piensan que, como los científicos, aquello que se olvidó es un descubrimiento de quien lo encuentra. Un día, los átomos se cansarán de la impertinencia de las bombas y se romperá entonces la estructura de lo necesario y resbalarán todas las explosiones como los niños en una pista de hielo. Será apremiante volver a hablar con las cosas, pero esta vez para escucharlas, donde ya hay suficiente diálogo, pero quizás ya no con signos ni códigos, sino arrojándose haces de luz a los ojos para ver cómo chisporrotean en colores que no existían, o golpear piedras como nuestros antepasados aporrearon palos para escuchar los nombres de las cosas, y escuchar el nombre propio que se cantan los pájaros, y ver cómo a las cosas calientes les disgusta la compañía, y el pensamiento con el hacer invierno y volverse forma, o hablar como hablamos en el frío, tiritando pocas cosas, y lo innecesario sea una ley cuya consecuencia sea el no poder sostenerse a sí mismo. Pero entonces quizás olvidaremos, porque de olvido también están separadas las palomas, y nos preguntaremos si acaso existen las cosas. Un poema en el tiempo es como un árbol que seco se desploma, porque en las palabras, aún habiéndose extraviado toda posibilidad, no ya como en la vida a la que se puede llegar demasiado tarde. Entonces, si es como el árbol, vemos el ocaso también aunque de sus ramas que se desploman en sus sentidos, y las hojas roer los tallos, y los espacios comerse las palabras, e ir creciendo al revés, ya no por la mitad, sino por su costado más imposible. Basta que algún falso nigromante acuda, y entonces florezca de nuevo, pero esta vez en otras ramas, en un nido, por ejemplo, o abrigando el césped entre las vacas, o aún más bravido esculpiendo montañas entre los escombros. Ad infinitum.
Por eso, en la realidad, todas las cosas se han vuelto mudas o disfónicas como las cervezas. Solo a veces nos embriagamos para escuchar con mucho menos detalle el ruido de las estrellas, y el más veraz perderse el nombre de los carros. Menos real, dirán algunos, porque el más nos acerca a la muerte. Muerte es una de las formas en las que decidimos quedarnos, con lo que no a todas las cosas les es lícito acercarse a nuestra boca. Otros quieren vida eterna, pero aún en la realidad hay jerarquías, y no siempre se le permite al todo el vernos a la cara, como a la hoguera. Hay quienes intentan en cambio irse, a veces yo les llamo poetas, a veces a otros les digo buenos días para empujar a quienes hacen la fila. Sinonimia, una pregunta metalingüística. ¿Por qué el azufre vuela a huevo podrido y el amor a veces a caracol? Dejar a la palabra como a la música y ni siquiera sin sonido. Dejar a la gramática como a la música y ni siquiera sin estructura. Dejar al pensamiento como a la música y ni siquiera sin sentido. Quizás sí escribo para alguien, pero eso no me importa, porque primero empleo a los desocupados árboles en observarme y borrar las moscas con el lápiz, o barrer la tinta del agua que se acerca, entorpecer así la lluvia, deslumbrar al sol desde el oscuro, o malbaratar mi imagen en alguna otra ventana o espejo. Raspando la punta del papel y defenestrando el mundo, mi escritura solo tiene acaso una posibilidad, además de la que tienen los árboles que descansan a gusto con mi silencio. Va hacia ellos mi forma de callarles, que es ir escribiendo, aunque me escuchen y enfurezcan. O la lluvia impertinente me distorsiona las letras, que es su forma de corregirme, y aunque sea mejor el espantar las moscas con el lápiz y tejerlas en otra red, ahuyentar el orden, porque aunque escriba y nada puede en su uso, hay todavía una vaga posibilidad mucho más siniestra y desconcertante, un buen percance. Bien consiste en que quizás no me leas, o me leas sin leerme, y atiendas el espacio que gastaste, o las millones de posibilidades que murieron contigo al escucharme, o al espantar todos los demás signos o papeles, y no haberse rascado todas las pequeñas, o gritar todas las incomodidades, y entonces sea este uno más de los sonidos que espesan el aire, comérselo a bostezos, pero leer la vida en el silencio que hables, o en el murmullo que no te comes, la tregua que dejan los sonidos, es decir, la desolación de su presencia, que también estorban miles de imprevistos, cuántas mariposas que no podrán entrar, cuánta lluvia que nos mojaría. Hay no obstante una posibilidad que le crece en el envés a estas palabras, que no consiste en su estructura ni mucho menos en su interpretación, sino en inhibir lo que significa. Uno de los métodos inevitables de la lectura es la duración y el esfuerzo de lo que se equivoca. Bien puedo escribir como las flores florecen mientras las semillas despunten, porque estas son las formas que tienen las cosas de dejarme escribir y leerme al revés del sinsentido. Hombre tridimensional. A veces uno tiene la sensación de que aún un cuerpo en un ataúd no es realmente diferente de nuestro cuerpo que aún vive, es decir, que aquel que se haya todavía radicado entre las mismas leyes y condiciones, pero a ese que se le ha quebrado una de las formas de lo verosímil y queda como pretenciosamente falso, mal adherido al mundo, virtual, pues no trasciende, deja de valer por sí como pretende toda vida, a diferencia de los billetes que se reparten los comerciantes, por ejemplo. No es como si algo se le sumara después de la muerte, en cambio descuelga como todo lo imposible, como si se hubiera perdido una ley a sí misma, ha venido a menos en las raras operaciones del universo, donde ahora solo suma a restar. Principio de composicionalidad. Un punto se le parece a un punto, pero ningún punto que yo conozca alcanza a ser un punto. Todavía un punto puede ser cualquier cosa que se le parezca, aunque un punto pueda también ser una obligación que no sea parte, ni dimensión, ni plano. Sin embargo, tal vez la palabra punto podría ser un punto, o podría ser su contraejemplo, lo que le sobra a este poema, como a las palabras, y permanece no escrito, ni pensable, mas no inefable. Estadística estratigráfica, informe de los hechos. Entre las escaleras crece una excavación de zapatos, y no de picas ni palas. En el muro de los lamentos, una mano excava una cantera de millones de manos. En el baño crece el jabón, el sol arruina la transparencia de la benepotencia, y al atravesar sedimenta mis ventanas. Es probable que el mundo no sea racional, o que las estadísticas mejoren algún día los pronunciamientos sobre las cicatrices. Criptografía. Las letras son sensaciones de sordera si se las escucha.
impresiones ciegas si se las lee, amargas si se las prueba, sin textura si se las toca. Con lo que leemos con un órgano imprevisto, probamos con una lengua insípida y palpamos en la pizarra un órgano desapercibido. Queda pues que la mayor parte de las sensaciones se sacuden cual perros mojados desde el papel. Uso, esencia y contingencia. Uno pone a la palabra en el lugar más inesperado, ya sea entre palabras donde menos se puede defender o en la palabra misma que no es su lugar más adecuado. Puede uno escribir sobre la palabra y barajarla entre computaciones, o puede uno leer palabras, que es a lo que se dedican las flores, cuando disfrutar de lo inerte es lo único que se les ocurre, o leerlas mal a las palabras, como dicen los demás, o comprenderlas mal como un buen cáncer. Un día, por ejemplo, me libraré a mí de mí y jubilaré a cada una de mis células en el centro de la nada para que por fin puedan ser ellas mismas. A veces uno pone la palabra en el lugar más desolado, en la soledad, verbigracia, o en la boca de los otros como una pandemia, para que la mastiquen o la escupan, y hacernos hijos de lo inevitable y lo ridículo, o sonrojarme. ¿De dónde más me crece esta gripa, sino de poner mi mano en el lugar de la palabra? Ilegaliforme, volver en el tiempo. En ocasiones vuelvo en el tiempo y desbarato la arena en barro, y a veces avanzo en el tiempo y escribo esto si es que así lo prefieren. A veces comparto mi tiempo y me robo un caracol para que mi jardín se mueva con mucho más cuidado. A veces tomo un bus y me desespero en aquella lotería que nunca se juega, porque hay contingencias imposibles que jamás podrán ser. Generalmente me subo a un bus para olvidar todo un poco más rápido. Total, que la gramaticalidad no le pertenece a las cosas. Innecesario. Llorar como lloran las cosas, llorar la cosa, llorar hasta las fórmulas y las cosas mismas, y aún llorar las inecuaciones, imitar el salitre de mi casa, las goteras del techo, las lágrimas mal acumuladas en la ventana, llorar al revés como dentro de un pantano de cocodrilos. Ahora, quizás llorar burbujas, o llorar entre los peces, o abrir la nevera, ver las estalactitas y ver cómo las cosas me libran a mí. Darwinismo. Masticar las pupas hasta que las orugas escupan por fin a las mariposas.